Bueno, algunas de las citas que se van a hacer son en inglés. John Locke habla un inglés de Shakespeare, que murió unos 20 años antes que él naciera. Es un inglés muy antiguo, que lo deja uno a veces sin aliento cuando lo comienza a leer. Y muchos de los trabajos más importantes de él fueron escritos en latín, de manera que después fueron traducidos al inglés. Y me pareció que no era correcto que este humilde servidor estuviera traduciendo de una traducción de un inglés extraordinariamente complicado. Aquí tienen a John Locke. Es nada menos y nada más que el padre del liberalismo clásico europeo. Cuando hablo de liberalismo no hablo de lo que llaman aquí la media, la izquierda, que esto es otra cosa completamente diferente. Y además tiene otra paternidad, que es en la filosofía el padre de la identidad personal no conocida hasta ese momento. Todo lo que hacen los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, en la consulta, viene del siglo XVII a través de este personaje. Yo quiero dedicar este trabajo al doctor Antonio Guedes y su familia, exiliado en España hace 30 años, por lo absurdo de lo que nos ha sucedido. Se ha perdido tantos dones en Cuba que me enseñó que era un momento desgarrador cuando Tony y Lourdes se fueron. Tony me ha demostrado que se puede ser cristiano, católico, comprometido, y al mismo tiempo ser un liberal clásico, un liberal. Ha llegado a tener cargos muy importantes en la internacional liberal. Por lo tanto, para Tony y Lourdes dedico este trabajo porque precisamente de eso se trata, de combinar liberalismo clásico con cristianismo. John Locke, lo ven ahí en la... Si me dicen después de estudiarlo durante un tiempo, la primera, la anterior. John Locke, si me dicen cómo lo pudiera definir con una sola palabrita, yo diría que es un polemista. Toda su vida fue una polémica continua. En primer lugar, en el campo de la filosofía, en contra de René Descartes, el francés, que lo precedió 50 años antes. En el campo de la filosofía política, en contra de Thomas Hobbes, un inglés que también fue anterior a él. Y en el campo de la religión, en contra del estamento de los obispos de la iglesia anglicana a la cual él pertenecía. Fue una lucha continua hasta que se murió. Hay una cuarta rueda del carro, estas tres que le mencioné, y es el motivo del trabajo. Hay una cuarta rueda que es la parte de la economía política, pero el campo de la economía no es lo más fuerte para él. Lo vamos a mencionar también y vamos a decir qué papel tuvo en la economía. Gracias a la maravillosa ayuda del ingeniero Francisco Porto, estas tres grandes cosas, filosofía política y religión, van a salir ahí en tres colores diferentes para tratar de simplificar un tema bastante árido y que pueda ser entendido. Bueno, los ingleses se conocen en el mundo por muchas cosas, por el Puente de Londres, por los Beatles, por Winston Churchill, en fin. Pero una de las cosas que más en filosofía ha diferenciado a los ingleses es la escuela empiricista. No hay ningún otro país que haya dado tantos empiristas como él. Aquí está Francis Bacon. Este es el libro que se llama El Organón. No hemos llegado a Descartes todavía. Vamos a Francis Bacon. El empirismo. Bueno, el primero de todo es Bacon. Él precede a Locke. Él es un hombre que es fundamental o muy definitorio en la historia
porque es el primero que dice que el conocimiento, y de eso estoy hablando en la filosofía del conocimiento es poder. Una frase histórica. Segundo, logra separar lo que llaman las ciencias naturales de la teología, que en aquella época estaban muy unidas. Y también él es el que implementa el método de la inducción. Podemos decir que él es el iniciador del movimiento empirista inglés. Bueno, ahí está Locke en el medio. Podemos definirlo brevemente, ahora lo vamos a ver con más detalle, como un empirista cristiano. Y aquí al final, uno que lo sucedió en otra generación posterior, David Hume, son los tres grandes del empirismo inglés. Este es ateo, un empirista radical y más que ateo, un anticristiano feroz. Pero bueno, forma parte de la historia. Aquí tenemos a la primera gran contienda, como dije, de la polémica. Es una forma muy sencilla, pero que se pega mucho, muy didáctica, de entender la filosofía. Cuando hablo de filosofía, hablo del campo de la epistemología o la nosología. Es contrastando a René Descartes, el francés, contra John Locke, el inglés. Bueno, muy fácil de recordar. Descartes está en el continente, Locke en las islas. Principios del siglo XVII, fines del siglo XVII. Es un empirista, es un racionalista a ultranza. O sea, existen ideas innatas en el cerebro de las personas. Locke dice que no acepta la idea innata, solamente experiencias y sensaciones. Así que en inglés, I think, no, todavía. Me quedo en I think, therefore I exist. O dicho como todo el mundo lo conoce más en latín, porque escribí en latín. Cogito ergo sum. Y el famoso I don't know, no conozco nada, de Locke. El método de Locke es la inducción y el método de Descartes es la deducción. En realidad no era tanta la diferencia, porque se sabe bien que el racionalista hacía sus experimentos, escribió algo sobre experimentos. Y Locke aceptaba muchas verdades como hechas, sobre todo en matemáticas, no tenía que demostrarlas. 2 más 1 es 3, o los números son infinitos. Sé que la diferencia, pero uno lo contrasta y lo puede ver que es una forma muy fácil de entender. ¿Cuál es la semejanza entre los dos? Bueno, ambos practican un individualismo epistemológico. Quiere decir que creen en el hombre, en el sujeto. A partir de ello, ya casi ninguna escuela de filosofía acepta el objeto. No se ha estudiado nunca más en 3 siglos que han pasado. Así que a partir de ahí, la nosología va hacia el interior del hombre. Y ambos son tempranos iluministas. Algunos los sitúan en la iluminación, pero en realidad preceden como 100 años al iluminismo francés. Entonces, otra forma de contraponerlo es decir, a priorismo, ideas innatas en Descartes, y sensaciones y reflexiones en gran... Ellos se dan cuenta, pues son gente inteligente, que van a caer en una trampa, que es el solipsismo radical. Es decir, que estamos solos, no existe Dios. Y entonces digo yo casi como una cabriola política, como una cabriola ideológica, filosófica, una pirueta. Y aceptan a Dios. Descartes sigue el clásico argumento ontológico de San Anselmo, que todo el mundo conoce, de la Edad Media, para aceptar la existencia de Dios. Y Locke, bueno, pues Locke dice que acepta los argumentos de Santo Tomás de Aquino, que son un poquito más para acá, más adelantada la edad media.
A negar toda la posibilidad de conocimiento fuera del empirismo, el I don't know de Locke puede dar paso a un escepticismo radical que va a marcar la historia, como veremos a continuación. Ya. Bueno, aquí viene una paradoja. We are capable of knowing certainly that there is God. Lo conocemos sin duda. Though God has given us no innate ideas of himself. Tengo la seguridad que Dios existe, pero no hay ideas innatas, como decía Descartes. Ahora, en este ensayo, esta lámina está preciosa, es el mismo color de la filosofía. De acuerdo en acordancia con el entendimiento humano, que es en 4 libros. Aquí hay esta cita que yo quiero que se lleven bien esta noche, porque esta cita es la que ha sido utilizada para decir que Locke no creía en Dios. Porque dice al final en el libro primero, son 4 libros, en el libro primero, capítulo 3, or whether God exists at all. O sea, se pone como en la duda. Después que está hablando de varias cosas, dice al final, bueno, si es que Dios existe. Y en inglés Siguiente. Bueno, en el ensayo del entendimiento humano, esto cambia el concepto de identidad personal, nada menos que 13 siglos después de San Agustín. Vamos a ver si puedo poner un ejemplo grande de lo que se conocía durante tanto tiempo. San Agustín decía que todos tenemos un conocimiento interior nuestro propio, personal, pero que era muy privado. Y el ejemplo que se pone, para que todo el mundo lo entienda, es que con un castillo muy bonito, que tiene la puerta de entrada que nosotros le damos. Entonces, en el fondo tiene un patio interior, que está abierto hacia el infinito. Ese es San Agustín. Entonces dice, no estamos solos, está Dios ahí. Solamente tenemos que entrar hacia nuestro patio interior y después subir, y Dios nos baja su gracia por ahí y nosotros podemos conocer a Dios. Es genial porque sirve para el yoga, para la meditación, para la oración cristiana, para donde quiera, y se mantuvo durante siglos de siglos. A pesar de ser Locke el seguidor de San Agustín en el siglo XVII, él cambia por completo ese concepto y dice, no, la mente no es así. Es una tabula rasa, no hay nada escrito en la mente del niño, no hay nada escrito en la mente de los hombres. O también le llama cámara oscura. Solamente se van imprimiendo las sensaciones, porque es un empirista, lo acabo de decir, las sensaciones por medio de 5 ventanitas que van imponiendo ahí su impronta. Primero son sensaciones y reflexiones muy sencillas, que son las ideas simples, esas se van combinando en ideas más complejas hasta que llegan a la abstracción, que es lo que diferencia al ser humano de los demás. Le llaman cámara oscura porque él escribía, también se escribía con algunas personalidades de Italia. Entonces los 5 sentidos lo hacen a él pues pasar a la historia como el segundo padre de la nosología o la epistemología en el siglo ese. Bueno, cambiamos ahora de color. Ya estamos ahora en la segunda parte. Estamos ahora en la continuación de la polémica. Ahora la polémica es con Thomas Hobbes. 100 años antes de la Revolución Gloriosa, la mamá de Thomas Hobbes, un inglés, se asomó al mar del sur de Inglaterra y el terror que le produjo la aparición de la Armada Invencible en medio de la bruma hizo que tuviera un parto prematuro. Thomas Hobbes nació con una hermanita que después se murió y
siempre estuvo marcado en su vida, eran años muy tormentosos. Bueno, vio nada menos que el ejército más poderoso que se había unido. Fue bendecido en Portugal como si fuera la batalla de Lepanto. Los españoles iban a invadir a Inglaterra. Tomás Hobbes entonces vivió ese tiempo y él era un realista. Realista en varios sentidos. Primero porque apoyaba a los reyes. Y segundo, cuando usted lee el tratado de Aristóteles en la República, este hombre se parece mucho a Platón en el Tratado de la República, se parece mucho a lo que dijo Platón años antes de Cristo. ¿Qué decía? Bueno, que la República tiene que tener, para que funcionen bien, los poderes bien concentrados y tiene que haber pocas personas al mando del poder. Platón decía que esas personas, bueno, Platón es un idealista por excelencia, que esas personas tenían que ser los más aptos, los más capacitados, las personas más entrenadas dentro de la sociedad para formar un gobierno autónomo. Y Hobbes lo cambia, dice sí, hay que tener un gobierno centralizado de pocas personas, pero ese centralismo está en el rey, tiene que estar en el rey, en el soberano, que está designado ahí por derecho divino. Cuando él lo empieza a estudiar, se asemeja entonces más a Aristóteles. Dice, no hay ningún soberano que tengamos que rendir principios. Deben ser las instituciones, los hombres, puestos de acuerdo unos con otros. Hacer un contrato social entre todos para llegar a una república armónica. Y esto es lo que le llamamos hoy en día checks and balances en la jerga diaria. Coinciden también en dos cosas, porque los antagonismos no son tan severos. Coinciden en el estado de la naturaleza, en el estado natural y en el contrato social. El estado natural es lo que hacen los seres humanos antes de que lleguen los gobiernos. Él dice que la condición humana es desastrosa, triste, vivió amargado toda la vida pensando que se iba a morir de repente y interpretaba a la sociedad así, tenía que venir el rey para imponer el respeto. Por eso digo que es un realista. Este no, es un demócrata. Dice no, mi experiencia no es esa. Los hombres tienen que buscar la armonía, el diálogo, las instituciones y nada de realismo. Por eso lo más típico de un americano y de un inglés es ser anti-monárquico. Los americanos no aceptan la monarquía y nos viene de Locke. Vamos a poner una cita ahora que refleja mucho dice, all mankind being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possession. Yo creo que eso define muy bien el pensamiento de Locke en cuanto a la política. Bueno, la Ilustración, como dije, fue un temprano iluminista, un hombre que transitó por los caminos que llevaron a la Revolución Francesa. El centro del pensamiento de la humanidad en Europa, que es eurocéntrico, era como una obsesión, algo increíblemente obligatorio, hablar de la razón. Esa es la base, el fundamento del empirismo, la razón. O sea que los hombres estuvieron durante 3 o 4 siglos hablando de la razón. Entonces, los enciclopedistas se reúnen ahí ven al señor Voltaire, que no era ateo, como se ha dicho, sino un deísta, hablando de la razón. Él tiene que dar una definición. Locke tiene que dar una definición del hecho trascendental de la historia durante tanto tiempo. Dice, reason, therefore, here, as contra to faith, lo contrapone a la fe, I take the discovery of the certainty or probability of such proposition or trust, which might arise by deduction made from such idea,
which it has got by the use of its natural faculties by sensation or reflection. En breves palabras, todo lo que viene en una forma armónica que entra en tu mente como buen empirista solamente por sensación o por reflexiones, por lo que le viene de fuera. Es la definición que dio, que queda para la historia. Libertad, igualdad y fraternidad, bueno, pues es la consecuencia de Locke en el pensamiento de la Revolución Francesa. Bueno, aquí viene la parte también de la filosofía política, después de discutir tanto con Thomas Hobbes, Philosopher of American Liberty. ¿Qué dice? Básicamente, eso ya todo el mundo lo sabe. Que, bueno, los hombres son creados, no criados, creados por Dios, que son libres, por eso se llaman liberales, son iguales y tienen derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, a la propiedad y a buscar y perseguir la felicidad. Esto que digo no es nada nuevo, porque eso todo el mundo lo conoce. Está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Constitución nuestra, pero viene de ahí. Está copiado el calco de... En esta semana social, yo lo que sí quiero insistir, que esos pensamientos no son seculares, eso es de Locke, que se basa, por ejemplo, en imago Dei, la imagen de Dios. El problema de la creación, como dije, hombres creados, está en Génesis 1:2. La liberación en el Éxodo, en el Decálogo, y las dos grandes reglas de oro de San Mateo. La regla de oro de haz al prójimo lo mismo que tú quieres que te hagan a ti en 7:12, y Mateo 19:12, que habla de la caridad. Por supuesto, hay mucho de Génesis y también hay mucho de las epístolas de San Pablo, pero Locke es eminentemente un hombre que fundamenta su filosofía política en la Biblia. Si me traen un poquito de agua, lo agradecería muchísimo. Gracias. Si me extiendo mucho, me avisen. Porque... Bueno, ¿quién es? Vamos a ver quién es Locke. ¿Quién es este hombre? Bueno, él nace en Bristol, no exactamente en Bristol, a 12 millas de Bristol, de una familia bien pudiente. Todavía no hemos llegado a la iglesia, vamos para atrás. Una familia bien prudente. Sus padres eran calvinistas. Esto se puede decir así rápido, pero bueno, hay que ver lo que es ser calvinista en Inglaterra, donde todo el mundo era anglicano. El padre era algo así como un juez y la madre también tenía un oficio público. El padre era radicalmente en contra del rey, es lo que le llaman los Roundheads, y participó en la primera guerra civil de Inglaterra. Siempre vio que el niño tenía actitudes, pero quedó bien conectado cuando los reyes, cuando ganaron los parlamentarios. Así que él logró ciertos progresos para su hijo. Bueno, esta es la iglesia de Bristol del siglo XVII. Él no iba a la escuela, dice que era un muchacho muy pesado para ir, no le gustaba. Que él se metía en la iglesia, en la biblioteca, a leer a Descartes, el mismo con el cual polemizó, pero que lo leía en latín, donde estaban no pasó todavía, en los libros en latín que estaban ahí en la iglesia. Como buen hijo, copia al padre y por supuesto es antirrealista, hasta que seguimos ya para Londres. Bueno, llega a Londres y es recomendado, ya está en la capital. Bien conectado, se está 2 años en Westminster, donde está la abadía principal, donde coronan a la reina y todo eso. Y después de 2 años ahí pasa a uno de los colegios de Oxford. Saben que son muchos colegios. Él va al de Christ College, que era un colegio que estudiaba teología y filosofía. Bueno, era médico. Estudió con los mejores médicos de su época. Los que son médicos que estén aquí saben, en Sydenham, el Láudano de Sydenham, se considera, ese fue su profesor.
se considera el Galeno de Inglaterra y tenía discípulos connotadísimos. Eso cambió su vida, su profesión. Era asmático. Nunca se casó ni tuvo hijos. Pero hay un chismecito histórico que se le han encontrado se le encontraron 3 poemas de amor dirigidos a una dama que no se conoce su nombre. Vivió el fuego de Londres, vivió la gran plaga de Londres, estuvo ahí y lo más importante, a los 16 años, a media de distancia de ahí, donde estaba en Londres, fue decapitado el rey. Algunos piensan que fue en Francia, ¿no? Fue en Inglaterra primero. Decapitaron a Carlos I, dice que no llevaron a los muchachos a la plaza. A los 26 años, o sea, 10 años después, asistió a la reinstauración de la monarquía. Y paradoja de la vida, a los 56 años, regresó donde estaba exiliado de la mano de la reina para volver a entronizar, en este caso ahora en los reyes protestantes en Inglaterra. Bueno, ahora vamos a los parlamentarios. Los parlamentarios eran poderosísimos, decapitaron a un rey, que vaya, en aquella época era decir bastante. Entonces su vida cambia porque hay un cazatalento, que es como un cazatalento hoy en día, le dirían un scout, el Antonio Ashley, que es el primer Earl of Shaftesbury. Los Earl eran muy importantes, eran como los senadores aquí en los parlamentos, se sentaban ahí y eran los que discutían, ya no había rey en ese momento. Bueno, este hombre va buscando talento por Oxford y se encuentra a este muchacho y lo contrata para su staff y lo saca de ahí. ¿Por qué? Porque parece que tenía un exceso en el hígado. No pude buscar en la literatura lo que es, pero supongo que es un exceso hepático, que eran muy frecuentes. Y entonces él, Locke, le puso un tubito de plata, se lo drenó y le salvó la vida. A partir de ahí toda su vida estuvo indisolublemente ligada a la vida de este señor. La historia es esta. Al rey lo matan, al hermano lo vuelven a poner en el poder, empiezan a conspirar y el señor Ashley y 5 parlamentarios lo agarran en el llamado complot de Rye, tienen que salir a Holanda y aunque Locke no estaba en el complot según parece, se va con ellos hasta Holanda y está 5 años exiliado. Allá en Holanda se reúnen, van a traer a un familiar del rey y esta es la revolución gloriosa porque el rey que estaba en ese poder, en ese momento en Inglaterra, que había puesto anteriormente, pues huye hacia otro lugar y no se dispara un tiro, ni hay un muerto ni nada, y eso es lo que le llaman la revolución gloriosa de 1688. Quiero hacer un paréntesis aquí porque es muy importante. En 1688 marca el inicio en que Locke empieza a publicar todos sus libros. O sea que antes no publicó. ¿Por qué? Yo supongo, no sé exactamente, que era que él consideraba que en Inglaterra no había un clima de libertad hasta ese momento. Y a partir de ahí, todo lo que le voy a decir después en cuanto a los libros, fueron uno atrás del otro, casi con diferencia de un año. Bueno, este es el rey que viene, William III. Él acompaña a la mujer de William III, son los famosos William y María, que implantan el reinado protestante en Inglaterra, y desde esa época más nunca ha habido un rey católico. Hubo un primer ministro católico que fue noticia, ustedes lo conocen, Tony Blair, pero reyes católicos más nunca hubo, ya se quedaron para... Bueno, vamos a ver aquí, Lord Ashley le da a él la potestad de hacer la Constitución de las Carolinas. En la Constitución de las Carolinas, de aquí de los Estados Unidos, que era colonia cuando aquello, pues se establece un tipo de esclavitud. No hay voto para las mujeres, según la teoría
la filosofía, ya. Entonces una cosa curiosísima, ya para terminar la biografía de él. Muere en una casa en las afueras de Londres, High Lavender se llama, mientras una señora que era hija de un médico le recitaba los salmos de la Biblia. Entonces alguien ha querido ligar a esta señora con los 3 versos esos pero no se sabe, no se sabe. Ahora, lo curioso de esto es que pocas veces conocido en la historia que escribe su propio epitafio de su mano. O sea que muy pocas personas escriben lo que quiere que le pongan en la tumba. Lo hizo en latín. Por eso digo que hay que leerlo, porque no me atrevo a traducir esto, sería tan herético eso. Eso fue lo que él escribió de su mano. Bread scholar, he advanced, hablando de él, just so far to make an acceptable offering to trust alone. Esa tumba se puede visitar hoy en día. This though we learn from his writing. O sea, todo lo aprenderemos de su escrito. Which will display to you everything else concerning him, with a greater reliability than the doubtful elogios, los elogios dudosos de un epitafio, what remains to be said about him. Me parece eso está lindísimo. Vamos a verlo. Esta es la... Ahora vamos a ver la tumba, ahí está. La tumba y está el epitafio ahí puesto en la tumba. Están cerca de Londres. Bueno, terminamos la segunda parte. Y vamos ahora a los colores. Como dije, discutió mucho. O sea, no discutió, pero bueno, este lo siguió y ya no era cristiano. David Hume. No aceptó nunca. Se considera el último de la escuela empirista inglesa. Bueno, vamos a hacer ahora un paréntesis porque dije que él no era economista o que la economía no existía como ciencia, pero podemos decir que también hay algunas consideraciones sobre las consecuencias de la disminución del interés y la subida del valor del dinero. Lo escribió en el 1692. Esto sería más bien hoy economía política. Eso lo pueden leer ustedes. Fíjense que todo es política respecto a la tasa de interés. Interpretó el interés como el precio del dinero, de un impulso significativo en la teoría monetaria, etc. Yo quiero decir aquí un momentico, los conceptos de bien común, la preocupación por la desigualdad en la acumulación de las riquezas, el amor, la necesidad de ayudar a los pobres en extremo y de practicar la caridad en la sociedad, no son de los papas, que a veces nos critican, a veces hacen ridículo del bien común en la iglesia. No son de los papas, es de locos. Los papas lo que han hecho es actualizar el pensamiento que viene desde ahí en su parte económica, que es la menos conocida. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de él en la parte económica? Bueno, pues yo pienso que es que abrió como un postigo, o una puertecita, o una entradita, para que una generación posterior a él, David Ricardo, que todo el mundo lo conoce como el padre del capitalismo, ahora sí estamos hablando del capitalismo, ¿no? En La riqueza de la nación, el famoso opúsculo ese que el capitalismo no se construye, estos son intérpretes, el socialismo se construye, como dicen los marxistas. Estos son intérpretes de lo que ha sucedido en la revolución económica que venía pasando el siguiente. Una defensa de la propiedad privada en el libro Ensayo sobre el gobierno civil. Y es aquí donde sentó los principios del constitucionalismo liberal. Ahora estamos en el iniciador, bueno, es para resumir lo que hemos dicho, el iniciador del empirismo inglés y constituyó uno de los pilares fundamentales del liberalismo clásico. Antes de pasar a la nueva disputa, David Hume y David Ricardo son ingleses, pero la economía capitalista como tal fue en el continente, no fue tanto en Inglaterra, que fueron grandes pensadores, porque ahí estaba Cuvier, Quesnay, los fisiócratas. Y de hecho, cuando usted habla del laissez-faire, una expresión que ha pasado a la historia de los economistas franceses más que de los
inglés. Con esto no quiero desvirtuar o deslindar a Locke del capitalismo, pero en realidad no es el padre del capitalismo. En realidad es el padre del liberalismo clásico europeo. Bueno, vamos ahora para la 33. La próxima discusión. Y cambiamos de color para entendernos mejor. Ahora estamos de lleno en la religión. Bueno, los anglicanos eran una iglesia nacional, ya desde la Reforma. El primer problema que tiene son con los obispos anglicanos. John Edwards es un obispo que cuando él saca su libro sobre religión, ya estoy ahora en religión, lo acusa de socinianismo. Bueno, ¿qué es esto? Este es el nombre que le daban en aquella época a los arrianos. Pero como ya Arrio había pasado a la historia, nadie se acordaba de eso, eso es en el siglo IV. Había un italiano de apellido Sosi, que después se mudó para la Transilvania y después fue como a Polonia y se reunió con un grupo de lo que pudiéramos llamar los incipientes evangélicos del día de hoy. Y ellos negaban la divinidad de Cristo. Entonces Edward, el obispo, desde que salieron los primeros escritos, lo acusó de socianismo o socinianismo, que es lo mismo que ser arriano. Espérate, portugués para atrás. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo acusan de arriano, de socinianismo? Bueno, porque él no aceptaba la idea del pecado original de San Agustín. Tenía conflicto con eso. Entonces, muy sencillo la deducción. Si no hay pecado original, no hace falta Jesucristo, no hace falta la segunda persona, ¿no? Dicho esto, en un artículo póstumo publicado después que se murió, ya en el año 1710 por ahí, él insiste mucho en una carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, número 10, en que habla que Jesucristo existió desde el principio, todo honor y toda gloria al Señor. Entonces, queda en la duda si en realidad fue arriano, sociniano o verdadero cristiano. Acá hay una cita que estaba comiquísima. Vamos a ver. We are like chameleons. We take our hue and the color of our moral character from those who are around us. Nos vestimos del color de las personas que... El siguiente. Bueno, miren, un hombre muy religioso, miren lo que dice ahí. Should not distinguish us from the beast, lo que nos distingue de las bestias. Particular elevate us as rational creature, about brutes. Bueno, un momentito. El ideal de Locke en una iglesia es un hombre con posesión y culto, que se reúnen, que se aceptan entenderse unos con otros solamente por el ejemplo y la persuasión, y que se reúnen en la religión solamente con el motivo de salvar sus almas. No tiene otra explicación y es muy claro en esto. Bueno, esta es la obra cumbre cristiana de Locke, es larguísima. Uno de sus críticos le dijo que Locke no tenía paciencia de... Pero nada, yo la leí, no es tan larga nada, no es tan larga. Es la Reasonableness of Christianity. Como ven, el título vuelve otra vez a la razón, porque es lo que se hacía en la época, tenía que... Entonces dice que el cristianismo es una religión muy razonable. Cuando iba a hacer esta conferencia, mi idea era traer aquí las citas de los judeos, o sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y decirle a ustedes las más importantes. Es imposible hacerlo, porque este libro es la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces ahí lo incluye todo, no hay forma de... Fue publicado en latín y... voy a decir una cosa, que pienso que él muere más como teólogo que como religioso, porque es un tratado de teología. Esto que yo estoy presentando
Es un resumen que hace de ese libro tan largo un catedrático de su misma universidad de Oxford, de apellido Ramsey. Eso lo hizo en el año 58. Y resume ese gran libro con estas cosas que ustedes tienen: el significado y la necesidad del Evangelio, ley y fe. Ahí habla, claro, de la reforma, la enseñanza de los apóstoles, Jesús el Mesías, fe y obra. Esto parece hecho por un teólogo, un sacerdote. Dificultades y desventajas de Jesucristo. Aquí las dificultades decían que cómo, qué había pasado con las personas que habían nacido antes de Jesucristo, si se condenaban o no. Y de las desventajas es que dice que no había llegado el mensaje a regiones lejanas como Europa y Asia. Después dice que por qué fueron escritas las epístolas, y se dedica a todas las epístolas. Sobre todo Romanos, que saben ustedes que es el culmen de la teología, que ha dado origen a varias reformas. Y Gálatas, donde la igualdad está ahí. San Pablo es el primero que sienta al pobre al lado del rico, al culto con el inculto, al esclavo con el libre. Habla mucho de eso ahí. Y después Ramsey hace esa definición. Bueno, es un libro increíble de teología. Seguimos. Bueno, aquí viene la parte más complicada de el problema de los milagros. Hay un obispo de apellido Fleetwood que escribe en 1706 un trabajo sobre los milagros. Pero Locke le sale a la riposta. Como digo, es un gran polemista y dice, bueno, en el libro que usted escribió, aunque usted sea un obispo, hay dos grandes problemas. The one of them defining a miracle to be an extraordinary operation, performable by God alone. Dice, bueno, si está, para que haya un milagro, dice lo que tiene que estar Dios y tiene que estar el hombre. Y usted nada más que se refirió a la parte de Dios. O sea que, y la otra parte que la trae la polémica dice, la segunda, the other writing on miracle without any definition of miracle at all. Lo ridiculiza, le dice, bueno, hablaste de los milagros, pero no pusiste qué es lo que era un milagro, no lo escribiste en todos los libros. Entonces le contesta diciendo que a miracle then I take to be a sensible operation which being above the comprehension of the spectator and his opinion contrary to the established course of nature is taken by him by divine. Es tomado por el espectador, entonces ahora pone al hombre como segunda parte que lo toma como verdadero. Seguimos. El amor a la verdad es una cuota, es parte de la perfección humana, la semilla de todas las virtudes. Seguimos. La Iglesia Anglicana lanzó una feroz represión contra los disidentes. Bueno, imagínense, en el momento que lanza esa represión, Luis XIV revocó el edicto de Nantes y un escalofrío de terror corrió por toda Europa, porque se suponía que volvieran las guerras de religión que devastaron el continente. Así que fue escrito en un momento muy importante. En esos años John Locke comenzó con esto, la siguiente, que no tienen potestad para interferir las decisiones individuales. Bueno, aquí viene ahora. Son varios tratados sobre la toleration. Esto es lo que lo hace él muy famoso, hay que tolerar. De John Locke. Lo escribe en el exilio de Holanda, lo escribe en latín y lo escribe de forma seudónima. Después se traduce mucho a otros idiomas. Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice una cosa que todo el mundo ya conoce, que nos parece moderna, pero es de esa época, que hay que separar la iglesia del Estado, para que no haya más guerras de religión. Ese es y que hay que ser tolerantes. Los premios internacionales que se dan a la tolerancia se llaman los premios John Locke. No sé si por aquí habrá alguien que lo haya recibido, pero se llaman. Pero hay dos excepciones. Hay dos excepciones. La tolerancia no va para los papistas. Los papistas somos nosotros, los católicos. Nos decían los papistas. Y la tolerancia no va para los ateos. Así que este hombre tan tolerante, pues, a los papistas, ¿por qué no nos querían tolerar en Inglaterra? Bueno, de hecho, quitaron los reyes católicos, pusieron
Bueno, porque dice que teníamos una dualidad de obediencia, que obedecíamos a dos señores o a dos reyes. Claro, uno era el del país, el otro era el papa. Todavía no he llegado a eso. Y los ateos dicen que no se pueden tolerar en la sociedad, porque son disruptivos, porque llevan a los países a la ruina, y la palabra que utiliza es llevar las naciones al caos. Así que la tolerancia esa tan famosa no se... Bueno, dice que el Estado aquí en la tolerancia sí puede intervenir en los problemas de la religión, solamente que se ponga en peligro la paz. Ya. $45. Ahí. Los escritos educacionales también forman parte de él. Y lo más importante es que lo que dije al principio, las asociaciones de ideas. No hay asociaciones nunca negativas de ideas, y especialmente en los niños, porque eso queda para toda la vida. Pon el ejemplo ese clásico. La criada inculta que le dice al niño que existen los duendes, los fantasmas, y entonces el niño durante toda su vida, sin saber por qué, vive en un estado de temor continuo. Así que también tiene esa parte educacional. Esto no es de San Juan Pablo II. Es el liberalismo lo quiero sin Jesucristo. Eso no es de Juan Pablo, eso es mío. Vamos a poner a loca ahí en el final. Bueno, en relación a la parte contemporánea, cuáles serían las cosas más discutibles de todas estas ideas tan grandes y avanzadas del siglo XVII. Bueno, que no le daba el voto a la mujer, o nunca propuso eso, y la esclavitud, a mi juicio, son las dos cosas que ya finalizamos hasta la última lámina. Ahora voy a hacer una pequeña discusión. Si quieren llevarse el logotipo en inglés, es muy fácil, si se quieren acordar de Locke. Bueno, es un liberal, ¿no? Clásico europeo. Ortodoxo, clásico. Un cristiano eminente. Y en la teoría del conocimiento, de knowledge, es un epistemológico. Bueno, en realidad lo mismo cambiado por... Pero no sé por qué. Eso se lo debemos a la magia de los colores de Francisco Porto. Y ahí terminamos con este hombre. Yo quiero ahora sacar brevemente. Ya puedes apagar. Bueno, viene ahora la parte polémica y ya con esto termino. No aplaudo.